Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar los acostumbrados 10 minutos para que se vayan incorporando los compañeros.
Bueno, ya pasaron nuestros 10 minutos, ya se volvieron costumbre estos 10 minutos y es bueno, pero es malo porque entonces la gente comienza a llegar más tarde. Me preocupa que cada día comenzamos en las sesiones virtuales menos. Eso es normal y yo pienso que responde a varias cosas. En primer lugar, obviamente siempre hay un desgaste y hay unas primeras clases en las que todo el mundo va muy animado y bueno, nos vamos desanimando por muchas cosas. Desde la situación, la imposibilidad de seguirle el ritmo a las clases a veces y a veces hasta por las mismas clases y la dinámica de las clases que no nos gustan o nos aburren. Yo trato de en esto mmm, brindar mi mejor aporte, tratando de hacer la dinámica lo más, eh, eh, no diría entretenida, porque ciertamente no creo que sea demasiado entretenido, pero sí la dinámica más ágil en las clases. Pero bueno, quizás también esta materia es bien pesada. Sin embargo, todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo porque esta materia es obligatoria y finalmente es una materia que los bloquea para seguir avanzando en los semestres dentro de la escuela. Entonces es importante que hagamos el mayor esfuerzo. También otro de los motivos que estoy seguro eh, facilita, y esto es bueno pero malo, el no asistir en vivo a estas sesiones es que se estén grabando. Entonces, el punto positivo de que las estemos grabando, si bien le facilita a muchos, obviamente, la posibilidad de verlas después, no tener que verlas en el momento. Yo entiendo que muchas veces este es un horario en que hay quienes están trabajando, hay quienes tienen algún tipo de complicación y prefieren quizás ver los videos después. Eh, Eso no es tan bueno por dos motivos. En primer lugar, o, obviamente con un video uno no le puede preguntar al video, ¿sí? Y mi intención de estas sesiones, tanto la sesión chat como esta sesión en videoconferencia, es que sea el momento para que ustedes planteen y expongan sus dudas. Y planteen y expongan sus dudas con respecto al tema. No tiene ningún sentido de que en este momento planteen o expongan dudas con respecto al tema que vimos hace 3 o 4 semanas, ¿sí? La idea es que quienes están en vivo pueden plantear sus dudas y yo trataré de responderlas o sus inquietudes o sus comentarios o si no están de acuerdo con algo que yo diga, el momento para hacerlo es en estas sesiones y en el marco de cada tema correspondiente. Y lo otro que tiene de malo, que lo voy a dejar aquí y lo dejo grabado y me agrada que esto quede grabado para que después no haya, digamos, pataleo. Siempre va a haber pataleo, pero no haya dudas al respecto de esto, es que si bien ustedes pueden cursar la materia sin, de hecho, conectarse en vivo a estos encuentros, hay una calificación o hay un porcentaje de su calificación de acuerdo al plan de evaluación que tiene que ver con su participación activa en estos encuentros. Entonces, quien no se conecte y quien no participe, obviamente no va a tener ese fragmento de la calificación. ¿Qué es un fragmento que quizá es un porcentaje pequeño y es posible pasar la materia sin ese porcentaje de la nota? Por supuesto que lo es. Pero bueno, es importante que ustedes estén al tanto de eso. Y la otra cosa que nuevamente dejo acá firme y grabado para que quede, es que yo haré todo lo posible por grabar y poner a la disposición de ustedes estos encuentros en videoconferencia, pero no les garantizo que siempre lo podamos hacer. Entonces, no se confíen con que los encuentros van a estar grabados, pues es posible que alguno de los encuentros no pueda grabarse. Y entonces quienes no estuvieron en vivo no sabrán
y no habrán sido partícipes de la discusión. Eso me interesaba aclararlo en un primer momento. También como aspecto metodológico, quienes se conectaron ayer en la sesión chat habrán visto que fue un poco más desordenada que la segunda sesión e incluso que la primera sesión. Esto se debe, pienso yo, a que en esta oportunidad, en lugar de yo dar el derecho de palabra libremente para quienes quisieran intervenir, fue un derecho de palabra mucho más orientado, y a varias personas yo les decía, ajá, fulanito que dijiste, no recuerdo ahorita quién es. Disculpen que diga fulanito, esto no lo digo de manera peyorativa, pero fulanito, tú que dijiste que habías hecho tal lectura, ¿puedes comentarnos algo de eso? Y quedaba mi texto en el chat. Yo asumo que si pasan 2, 3 minutos y nadie me dice sí, o estoy escribiendo, o la persona no está leyéndolo. En respeto del tiempo de todos nosotros, entonces le digo a otra persona. Y si ese fulanito al que yo le dije eso estaba escribiendo y no veía el chat, o dejó el chat abierto, se fue a hacer otras cosas y dijo, bueno, en 5 minutos vengo a ver el chat, obviamente cuando empieza a contestar ya hay otra persona contestando y se nos mezclan y se nos enredan las intervenciones. La idea, cuando yo les paso las encuestas al inicio de nuestra sesión chat, la primera dice, la primera pregunta, si usted va a estar o está dispuesto o va a participar activamente en la sesión. Quien dice que sí, yo asumo y entiendo participar activamente como que va a estar atendiendo al chat en todo momento. No que lo va a tener abierto y lo va a ver cada cierto tiempo, porque lo pueden hacer, pero entonces no están participando activamente. No van a estar al minuto con las intervenciones, sino las van a traer en acumulado. Entonces, les pido que quienes no vayan a estar atentos al chat al minuto, simplemente digan, no, yo no voy a participar activamente, y no hay ningún problema. Otra pregunta que se les hace tiene que ver con cada una de las lecturas asignadas para esa clase. ¿Cuál es mi intención? Simplemente saber a quién le puedo preguntar sobre qué lectura, quiénes están dispuestos de alguna manera a participar o a comentar esas lecturas. Y básicamente, como les decía, mi idea es, bueno, que si yo les digo o le pregunto a alguno de ustedes, no pasen más de 3, 4 minutos, no, ni siquiera, no deberían pasar más de 2 minutos sin que ustedes me digan, sí, sí voy a contestar o no, no voy a contestar. Si hay silencio, yo asumo que no lo están leyendo o que no van a responder. Entonces, vamos a tratar de que la próxima sesión vía chat sea un poquito más organizada en este sentido. Bueno, con respecto a los videos, también, esto también es metodológico. Nuestras sesiones se vuelven una gran introducción metodológica todas las semanas. Mi idea en nuestra dinámica semanal es que el día del chat ustedes comentan las lecturas que hicieron. Las comentan en el marco del tema que estamos discutiendo. Ese comentario yo no espero que sea un resumen de la lectura, que puede ser un resumen de la lectura, está bien, pero fundamentalmente me interesa, y yo creo que algunos lo han agarrado, otros no tanto, que sean capaces de identificar las ideas principales y cómo esas ideas principales se relacionan con el tema que estamos revisando esta semana. Más allá de, como les decía, un resumen. Una vez que se hace ese chequeo, también, ojo, la idea de esa sesión es que si hay algo que ustedes no entienden de la lectura, también puedan preguntarlo ahí explícitamente.
ante una pregunta de estas, por ejemplo, yo no entendí tal cosa en la lectura, yo les diría, bueno, lo explico en este momento, o sea, en el chat, o también les pudiera decir, eso va a estar en el video, porque yo los videos ya los he grabado previamente. Me dicen que Brenda está intentando entrar y no logra. Aquí no me ha salido aún ninguna solicitud de ingreso. Si no sale la solicitud, yo no puedo darle aprobado. Pero bueno, estamos pendientes. Apenas salga la solicitud de ingresar, y si no, que trate de desconectarse y volver a conectarse. ¿Qué les comentaba yo? Bueno, los videos ya yo los he grabado previamente o antes de la sesión de chat. Entonces yo sé si esa pregunta que ustedes quizás tengan está en el video o no. Entonces les digo, bueno, eso se los voy a explicar en el video. Y si no está en el video, aprovecho ese momento para explicarlo. Y si es algo que yo no pueda explicar en ese momento y no está tampoco en el video, lo traigo para la sesión de videoconferencia de los miércoles. ¿Ok? Entonces, la idea es que cada uno de los temas que está planteado para cada semana particular se cierre en esa semana. No, no deberíamos caer en la dinámica que a veces caemos con las clases presenciales, en la que si un tema no logramos cerrarlo al final de la clase, bueno, lo continuamos la semana que viene y después el otro quizás lo acortamos y vamos modificando un poco nuestra programación de acuerdo a la velocidad en la que vayamos avanzando. La idea aquí es que semana tras semana nuestra planificación se vea mínimamente modificada y que cada semana logremos cerrar los temas. Ayer me preguntaban, yo no recuerdo si era en el chat o por un mensaje directo, con respecto a las lecturas de la próxima semana. Todos tienen que, y ahí sí, esto sí es mandatorio, les pido a todos que descarguen el documento de la planificación. El documento de la planificación semanal está, creo que es el segundo documento en el canal de Telegram, y es el segundo documento también en la página de Facebook, a partir de donde está el marcador que dice, a partir de acá, todo es teoría y métodos 1 en el semestre virtual. Ese documento tiene los temas para cada semana y las lecturas para cada semana. La idea es que nosotros cumplamos ese documento al pie de la letra. En el momento en que tengamos, espero que no, pero si llegamos a tener que hacer algún tipo de modificación, yo les voy a avisar y les voy a modificar el documento y lo voy a presentar nuevamente el nuevo documento de planificación en el canal de Telegram y reiteraré si hay algún cambio. Mientras yo no les diga esto, las lecturas para cada semana y los temas para cada semana son los que dice el documento de la planificación. Ok. También, antes de que se me escape este tema, para la semana que viene tenemos 2 lecturas asignadas tal y como lecturas. La primera es la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, y la segunda lectura es un ensayo titulado El primer debate de la modernidad de Enrique Dussel. Les dije ya clases anteriores que, en vista de que yo entiendo que es bastante largo y leerse la novela en este tiempo, no sé, es complicado, que podían ver la película, ya no sé quién la dirigió, pero yo les voy a pasar un enlace en YouTube de la película en español. Es mala calidad, pero la van a poder ver. Bueno, la película es El nombre de la rosa. Mira, Carlos Méndez es el que acaba de llegar. La idea con la película o con la novela, ¿sí? No es, ojo, y reitero acá, no es hacer un resumen ni un análisis crítico de la novela, ni que me cuenten que bueno, que eran 2 sacerdotes que llegan a una abadía. No es eso.
es que se ubiquen como antropólogos o que observen la película con ojos de antropólogos y traten de enfocar su mirada en la idea y las nociones de conocimiento. ¿Qué justifica o qué elementos justifican el conocimiento? ¿Qué elementos justifican la verdad? ¿Qué elementos justifican el saber de los personajes de la película que son, de acuerdo a la reconstrucción que hace Eco es el autor, de acuerdo a su reconstrucción, son mentalidades de una época particular. La película está ambientada en, no recuerdo si es siglo XII o XIII, ¿sí? O sea, en la Europa de la Alta Edad Media, donde ya están comenzando a generarse algunos cambios que van a dar inicio posteriormente al Renacimiento, y contrapone con más tradicional, medieval del conocimiento frente a una visión más empírica modernista. Revisen y fundamentalmente su atención tiene que estar en estos personajes, cómo entienden conocer, qué legitima lo que creen o lo que no creen. Y estos otros personajes, cómo entienden conocer, qué legitiman lo que creen o lo que no creen. Esa es la idea con respecto a la película. No que hagan un resumen de la historia y que vino este y después este otro, sino fijen su visión en el conocer. Con respecto a el otro texto, que es el ensayo de Enrique Dussel, ya sí es un texto más bien académico que nos va a dar cuenta de cómo el llamado, y ojo, llamado descubrimiento de América, o más bien el encuentro o la revelación que fue para los europeos la existencia de el indígena, la existencia de un continente como América, cómo eso generó una crisis en su sistema de creencias, en su estructura de pensamiento, y cómo eso movilizó y motorizó a partir de su propia racionalidad que venía de la Edad Media, cómo eso movilizó y motorizó una nueva forma de pensar al hombre, una nueva forma de pensar al mundo, que va a dar origen, según Dussel, a la modernidad. Y ojo, aquí les voy adelantando, es interesante ver cómo, a diferencia del texto de Bertrand Russell, que leyeron y que hoy todavía pudiéramos discutir, donde Bertrand Russell sitúa el origen de la discusión de la modernidad ya en el siglo XVII con Galileo. Dussel dice, no, la discusión de la modernidad es previa, es del siglo XVI, principios del siglo XVI, y tiene su origen en el encuentro, entre comillas, americano. Ok, ahora, con respecto al tema que sí nos compete, o bueno, no, disculpen, vamos a ver. Déjenme respirar un poco y preguntarles a ustedes. Quisiera así escucharlos dos cosas con respecto a la metodología y con respecto a las facilidades de conexión, porque eso, me preocupa que en este momento solo somos 8 personas, porque yo estoy doble, bueno, teóricamente somos inscritos 38, pero realmente se conectan generalmente unos 20. Entonces, quisiera escuchar de ustedes qué tal va la dinámica de las conexiones. Y ojo, que también yo no he compartido con otros profesores, no sé cómo le está yendo al profe Calderón,
No sé cómo están viendo, cuál es la dinámica con estadística. Y quisiera saber qué tal vamos en ese sentido. Me gustaría escucharlos, así sea a uno o dos de ustedes. Les doy la palabra y alguien hable, por favor. Bueno, profe, el profesor Calderón también le está pasando lo mismo de que hay menos personas participando. Y como tal, en estadística no hemos tenido una clase oficial, sino como una introducción, pero sí tuvo un quórum como de 30 personas, pero es porque la materia tiene inscritos 60. Ok. ¿Alguien Pero más? no sé por qué en esta clase hay tan poquitos. Y los que usualmente están, que son como Angie y esas personas que siempre están en las clases, hoy no pudieron, no sé el motivo. Ok. Principalmente, yo lo que quiero, sobre todo, no, esta no es una pregunta que les estoy haciendo, ¿no? Pero quiero que sepan mi inquietud. Mi interés es que la dinámica de clase no sea la que nos haga abandonar. Si vamos a abandonar la materia, porque yo entiendo que algunos no puedan continuar la materia, algunos la dinámica de la no presencialidad los aburre, qué sé yo, eso ocurre, ya, bueno, todos tenemos o nos enfermamos o tenemos otras condiciones. Lo que me interesa fundamentalmente es que sean ustedes, y aquí sí, quienes me alerten a mí en caso de que la dinámica general del curso se vuelva complicada o se vuelva ineficiente para dar la clase. Obviamente más de uno estoy seguro que va a abandonar, pero que ese abandono sea por, ojalá que no ocurra, pero que sea por condiciones personales de cada quien, que bueno, yo no puedo seguir el curso y no porque el curso es el que me está obligando a abandonar. ¿Sí entendieron esto? Sí. Ok, entonces, como ustedes Este, tienen... Ajá. algo así que sí, yo sé que a mis compañeros no les gusta, a mí no me afecta, pero sí sé, sí varios compañeros me han dicho lo que no les gusta Ok. de las clases por Telegram, o sea, de la sesión por Telegram. Es que como son principalmente dos, tres personas las que dan una idea principal, Uh-huh. se sienten como observados, como que juzgados en frente de todo el mundo. Ok. Entonces les da cierta pena, por decirlo de alguna manera. Ok, eso lo puedo entender perfectamente, pero eh, también eso les pasaría en el salón de clase. En el salón de clase o la dinámica que generalmente yo procuro desarrollar en el salón de clase es que ustedes hablen también. ¿Por qué? Ojo, yo sé que además en segundo semestre es complicado. Muchos tenemos muchas inseguridades que podemos llamar miedo escénico para presentarnos en público. Nos sentimos eso, juzgados, sentimos que van a decir, ay, mira, este no sabe. Y aquí, qué bueno que me lo digas porque me da chance de decirles algo que también en esta dinámica no personal, quizás a mí se me olvida comentarles, y es que todos estamos aquí para aprender. Aquí nadie o sea, y la intención no es que nadie sea juzgado. La idea del control de lecturas, para mí, y esto es también bien importante que lo sepan, y a mí no me gusta tanto hablar de la calificación, pero sí, la importancia de la calificación no tiene que ver con que si ustedes leyeron, entre comillas, correctamente y encontraron las ideas que yo digo. Mi idea con el control de lecturas es darme cuenta de que ustedes se están enfrentando a los textos, o sea, sí saberlo. Ah, mira, este sí leyó. Puede que no entiendan nada, no me importa realmente, disculpen que lo diga así, pero lo importante para mí es saber que están leyendo y se están enfrentando a estos textos, porque la única manera de llegar a entenderlos
es enfrentándolos. Entonces, para todos, yo creo, y aquí sí les voy a decir, mi idea con la clase de Telegram es de alguna manera, y ojo, que yo sí había pensado en esto un poco, es protegerlos un poco en eso de sentirse juzgados, porque pienso yo, quizás me equivoco, y aquí también puedo escucharlos en cualquier momento y ustedes también me pueden escribir el mensaje directo o en una clase me dicen, mira, todos nos pusimos de acuerdo para otra estrategia. Yo pienso que quienes tienen miedo escénico o a quienes tienen miedo escénico les va a ser mucho más fácil mandar una nota de voz por Telegram o escribir un texto por Telegram que presentarse aquí en video y hablar, porque también pudiéramos plantear eso, hacer las dos sesiones por videoconferencia y que hablen viendo la cámara, pero eso me parece mucho más, exponerse mucho más, ¿sí? Pero en todo caso, también mi idea con el Telegram es que yo estoy también consciente de que no todos pueden conectarse en vivo por problemas de conectividad, de internet y tal. Entonces, siempre daba esa otra opción. Pero entiendo lo que me están diciendo. Ahora, en todo caso, ¿qué es lo fundamental? Como ustedes hablan entre ustedes, y eso es lo más lógico, y eso es importantísimo, que ustedes hablen entre ustedes, porque ustedes van a estar o van a ser compañeros durante 5 años, quienes no se vayan de la carrera, pero sino por lo menos durante estos 6 meses, o dentro de por lo menos un año más, y ustedes van a interactuar, y ustedes realmente con quien cuentan es con ustedes mismos. Como ustedes hablan entre ustedes, perfectamente, si algunos compañeros se van, yo sí les recomiendo, no con esto no les digo, ay, que apoyen a sus compañeros, que tal, que sí, es importante que los apoyen, pero sí les recomiendo de alguna manera, como su contacto es más estrecho, saber por qué se están yendo los compañeros, si alguien se va o si alguien abandona. Porque en estos tiempos de pandemia, realmente, en todo momento, y en esta situación, lo que llaman ahora la situación país en Venezuela, coño, es importante contar con nosotros. O sea, en la medida de mis posibilidades, ustedes, yo quisiera que sepan que cuentan conmigo en lo que yo puedo ayudarlos acá y lo que yo puedo ayudarlos en el curso. Y cuentan con sus otros profesores, con toda la seguridad. Pero es importante que ustedes entre compañeros se apoyen. Y bueno, eso era lo que quería decir con este tema. No sé si alguien iba a comentar algo más. Profe, Dígame. profe, disculpe que lo interrumpa. Yo soy Daniela Reverón. Ahorita es la primera vez que me conecto aquí con la videoconferencia y estoy de un teléfono prestado con un Gmail también prestado. Ahorita estoy saliendo del trabajo y tengo 1% y ya se me va a apagar el teléfono. Lo estoy escuchando aquí hace ratico que estaba aquí y bueno, lo que estaba hablando del miedo escénico me pasa. Entonces, bueno, quería presentarme con los compañeros, Daniela Reverón, y, y para que esté al tanto, profe. Chéverísimo. Miren, con todos, esto aplica para todos, ¿sí? Importante. Siempre que entren tanto a Telegram como a estas sesiones con un usuario que no es el de ustedes, es el dejar en el chat o aclarar, mira, soy fulanito de tal y no el nombre que esté en el usuario. Eh, Seguramente yo no le preste atención en ese instante y quizás los llame por el nombre que está en el usuario. Les pido me disculpen si pasa eso. Eh, pero bueno, eso es importante. Y nada, como les venía diciendo, y esto aplica para Daniela también, las condiciones ideales es en las que nos podamos conectar siempre. Si no tenemos esas condiciones ideales, siempre podemos seguir el curso, pero no es lo que deseamos. Bueno, con respecto a estas sesiones, también es importante que me hacían la pregunta en una de las primeras clases. Tanto la sesión Telegram como la sesión de videoconferencia, yo, si tengo las posibilidades, ¿no? Si no se va la luz o algo así, siempre las voy a dar. Así haya un estudiante
conectado, va a la sesión. Y si hay la posibilidad de grabarla, siempre se va a dar la grabación. Si lo que sí es que si pasa, yo doy 10 minutos para el inicio de una sesión, si pasan 20, 25 minutos del inicio de la sesión y no hay nadie conectado, obviamente no voy a hablar yo como un loco aquí y a grabarle la cosa, ¿no? Perderíamos la sesión y simplemente, bueno, retomaríamos la siguiente con la programación tal cual como está. Pero eso es también para que estén advertidos. Yo creo que eso no va a pasar, pero a veces ocurren esas conjunciones planetarias donde a todo el mundo se le complicó, nadie pudo conectarse y llego yo como un tonto, me conecto y nadie llega. Seguro que eso no va a pasar, pero bueno, es simplemente para que estén al tanto. Creo que esto a nivel metodológico era lo que íbamos a decir y nos consumimos media hora de la sesión así. ¿Algún otro comentario fuera del tema? Del tema de la sesión de hoy, digo. No lo hay. Bueno. Si ustedes siguieron la programación, se habrán dado cuenta, y esto creo que lo reitero en el primer video de esta semana. Recapitulando, la primera semana revisábamos yo no quisiera decir conceptos, sino el ámbito de qué es la antropología, la importancia o el papel que tiene la cultura como ese eje transversal que nos permite el estudio holístico y comparativo del hombre, ¿sí? Y decíamos, la cultura debemos entenderla como una suerte de red o un tejido de significados, de sentidos, de conocimientos con respecto al mundo. Ahí amarrábamos entonces nuestro concepto de conocimiento y decíamos que el conocimiento o hablar de conocimiento implicaba diferentes acepciones o que podíamos entender el conocimiento desde diferentes ámbitos. Y decíamos, el conocimiento que nos interesa para el curso es el conocimiento proposicional. El que dice cosas, y entiendan dice cosas sobre lo que es el mundo. Cuando en la segunda semana revisábamos el texto de Brunowski, nos sumergíamos en el tema que tiene que ver con la posibilidad real que tenemos como seres vivos, nosotros, los hombres y las mujeres, de acceder a ese mundo para conocerlo. Y decíamos, nuestro acceso al mundo evidentemente es no solo limitado por nuestros sentidos, sino también mediado por ellos. Porque decíamos, nuestra visión no es o no genera una reproducción o una imagen totalmente fiel de lo que está ahí afuera, ya que hay una serie de procesos y mecanismos fisiológicos que nos permiten hacer inferencias con respecto a ese mundo exterior. Y esto aplica para todos nuestros sentidos. Pero en el caso del texto de Brunowski, él se enfocaba fundamentalmente en la visión como nuestro principal sentido para conocer el mundo. Ok. Con respecto a esto también decía, el conocimiento del hombre como animal, entre comillas, especial, es un conocimiento particular que está mediado o que está condicionado también por nuestras capacidades lingüísticas, que son diferentes, o él proponía al menos, que eran diferentes a las de
otros animales. Y estas capacidades estaban directamente relacionadas con nuestra posibilidad de denotar cosas y acciones. Al mismo tiempo, decía, si conocemos a partir de la denotación de cosas y acciones, y yo trataba la clase pasada con un continuo que hacía una línea y decía, generamos unidades discretas donde una cosa, por ejemplo, es una mesa, una cosa es un árbol, una cosa en un árbol, por ejemplo, una cosa son las raíces, una cosa es el tronco, una cosa son las ramas, una cosa son las hojas, una cosa son las flores. Y nosotros generamos estas nociones e ideas, ¿sí? De esta misma manera, hemos creado otro lenguaje socialmente que nos permite conocer. ¿Y cuál es ese otro lenguaje? El lenguaje científico. Ok. Entonces Brunowski nos decía, bueno, hay una analogía entre las metáforas que utilizamos al hablar y él utilizaba la poesía con los algoritmos que utilizamos para referirnos desde una perspectiva científica al mundo. Esto nos va dando una idea de cómo conocemos. Ahora, nuestra racionalidad, y cuando hablamos de racionalidad hablamos de nuestra forma de pensar, aquí, hoy, muy influenciada por la tradición occidental, está directamente marcada por el pensamiento científico. Entonces, nuestra semana de hoy pretendía darnos algunas pistas, nuestra clase de hoy, el tema que íbamos a abordar esta semana, pretendía darnos algunas pistas con respecto a cómo opera esta racionalidad científica. Lo importante principalmente del texto de Bertrand Russell, a mi entender, y como habrán visto en el video, tenía que ver no con la descripción de la metodología científica a partir de estos cuatro exponentes de la ciencia, ¿no? Galileo, Newton, Darwin y Pavlov, sino que nos permite captar que la racionalidad científica, tal y como la concebimos hoy, y que la concebimos como prácticamente natural, porque la entendemos como parte de nuestra cultura, no siempre fue dominante en Occidente y que vino avanzando desde un momento en el que se llama Russell, y desde la perspectiva de Russell del principio del siglo XX estaba entendido así, como el surgimiento de la modernidad con Galileo, donde la metodología y la visión científica, tal y como la conocemos hoy, era altamente cuestionada, a ir siendo cada vez más aceptada, primero para estos fenómenos donde no había intervención del hombre, es decir, fenómenos físicos, fundamentalmente o inicialmente con el movimiento de los astros, pero posteriormente los fenómenos físicos más terrenales, para después empezar a penetrar en ámbitos como la biología. Y recuerden también lo que les comentaba, lo comento en el video para quienes lo vieron, para ese momento que he escrito el texto, que es la primera mitad del siglo XX, las ciencias cognitivas, principalmente, aquí no era tanto las ciencias cognitivas, sino más bien la psicología y los reflejos condicionados, ¿sí? Y cómo, bueno, el método científico o la racionalidad científica o el valor que puede tener el conocimiento adquirido a través del método científico ha venido o vino en aumento y no siempre ha sido entendido como tal. Esto lo vamos a ver con mucha más profundidad la semana que viene cuando veamos esa racionalidad
medieval y cómo, y cuando hablo de medieval, entiende característica de la Edad Media, y cuando hablamos de la Edad Media también hablamos de un lugar del mundo particular, no solamente un tiempo, sino nos hacemos referencia fundamentalmente a la Europa occidental, ¿sí? Y cómo hubo un momento en que el pensamiento científico no era dominante en Occidente. Eso del texto de Russell, ese avance del pensamiento científico. Del texto de Bunge, lo que a mí me parece fundamental tiene que ver con darnos cuenta de que lo que caracteriza a la ciencia no es lo que ve, sino cómo lo ve. No es el objeto, sino el método por el que se aproxima. Y bueno, Bunge hace una revisión bastante analítica del método científico, nos presenta un esquema en el que yo hago énfasis en el video. Ese esquema, voy a buscar el libro nuevamente. Yo la clase pasada hice esta misma gracia y volví a dejar el libro por allá. Ok. Ese esquema está, yo creo que ustedes ven invertido esto, pero bueno, está en la página 26 del libro, del texto que leyeron de Bunge, y es lo que él define como un ciclo de investigación. Es interesante porque él dice, esto es un esquema general de cómo opera el método científico. Y es un ciclo, porque si ven el esquema, ustedes lo van a poder ver mejor en el texto que tienen. A ver si logro fijarlo. Ok. Si ven el esquema tiene inicio con lo que él llama un conocimiento previo, un conocimiento que existe, que tenemos, y un problema o unas preguntas. El esquema tiene dos vértices de desarrollo y siempre va a culminar, o las conclusiones de una investigación científica es un nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento también genera nuevas preguntas. Entonces, el ciclo vuelve a iniciar. Y esto le da a la ciencia su característica de provisionalidad y de progreso. Y progreso entendido no como una unidireccionalidad rígida que nos va a llevar a la iluminación. Progreso entendido más bien como un proceso acumulativo continuo, como un desenvolvimiento permanente. Entonces, por eso, si ustedes ven la historia de los diferentes áreas del conocimiento científico, es un mecanismo permanente de crítica, revisión, nuevos descubrimientos, nuevas teorías, crítica, revisión, nuevos descubrimientos, nuevas teorías, que aunque se logran algunos planteamientos teóricos tan estables como lo fue como lo fueron las leyes de Newton, llega un momento en que se logra una revolución y se logra avanzar. Hoy día también pareciera en física que llegamos a un máximo, pero todavía hay muchas preguntas que tratan de ser contestadas. Eso es fundamental del texto de Bunge. Y finalmente, con el texto de Jesús Mosterín, con respecto ya a la racionalidad, a las características que definen esta manera de pensar, estaban esas 5 características principales que señalaban ayer en la sesión de Telegram, que nos dan cuenta de los elementos que definen la forma de pensar científica. Y ojo, que son también características
que están muy internalizadas, como les digo, en nuestra racionalidad occidental. ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, importantísimo, la objetividad. ¿Y cómo la define Mosterín? Como una relación de coherencia y consistencia de la teoría con los hechos observables y medibles, ¿sí? Con los hechos con los hechos empíricos, ¿sí? En un segundo lugar, ubica la consistencia. ¿Y qué es esto de la consistencia? La no contradicción entre teorías y resultados. Esto para nosotros es quizás como que obvio. Es decir, si yo mido la distancia de mi casa a la universidad en línea recta a través de bueno, digamos que tengo una cinta métrica tan larga y que puedo mantener de manera recta hasta la universidad, eso me debería dar una medida X, digamos, unos 15 kilómetros. Yo estoy en San Antonio de los Altos. Digamos 15 kilómetros. Si yo mido en un mapa, por ejemplo, de Google Maps, la distancia desde mi casa hasta la universidad debería de darme los mismos 15 kilómetros. Si yo mido esa distancia a través de un marcador láser con sí, esos son ¿cómo es que se llama? Metros digitales, que lo que utilizan es una señal de luz, debería darme exactamente los mismos 15 kilómetros. Todas las respuestas deberían ser la misma. No es posible que si yo lo mido de una manera me dé una distancia y que si lo mido de otra manera me dé otra distancia y que ambas sean verdad. O este es verdad o este es verdad. O ninguna de las dos es verdad. Pero no pueden ser dos mediciones contradictorias verdaderas. Esa es nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que nos dice Mosterín? Ojo, eso no es así necesariamente para todas las culturas. Y eso es importante que lo tengamos claro. En tercer lugar, Mosterín nos habla del progreso, ¿sí? Y es un poco este mismo progreso de Bunge. En cuarto lugar, nos habla de la provisionalidad y obviamente el progreso viene de la mano de la provisionalidad. No hay ninguna teoría científica que sea absoluta y verdad definitiva e imposible de modificar. Ojo, eso no quiere decir que las teorías científicas sean falsas, pero siempre pueden ser sujetas a revisión y modificación. Esto es muy diferente de una postura o de las posturas, por ejemplo, religiosas de la verdad. Es decir, la palabra de Dios, digamos, para los católicos, ¿sí? La Biblia. La Biblia, como texto, nosotros desde una perspectiva científica podemos decir, no, pero es que ese es un texto que es producto de un proceso histórico y de revisiones y de modificaciones y de alteraciones y qué sé yo, qué cosa. Pero desde una perspectiva religiosa, si nosotros pensamos que la Biblia es la palabra de Dios, eso no es sujeto a revisión. Si es la palabra de Dios, es la palabra de Dios y punto. O el Corán, ¿sí? Si es la palabra de Dios, yo no puedo ponerla en duda ni revisarla ni en un futuro darme cuenta de que había un error acá, ¿sí? Es importante que tengamos claro de que esta provisionalidad tampoco es algo dado por hecho para todo tipo de racionalidad o para toda creencia cultural.
Y en quinto lugar está la universalidad. ¿Qué supone la universalidad? Bueno, supone que el conocimiento científico se asume a sí mismo como alcanzable y accesible desde diferentes ámbitos culturales. Mosterin tiene una formación, y es, a diferencia tanto de Bertrand Russell como de Bunge, que yo les comentaba en los videos también, que hay que tener mucho cuidado porque ellos no son antropólogos, ¿sí? Entonces, a veces vamos a encontrar planteamientos de ellos que son un poco deterministas, etnocéntricos, eurocéntricos y hasta discriminatorios de otras culturas. Entonces, como antropólogos, eso no solamente nos va a chocar, sino que nos tiene que chocar. Eso no quiere decir que no les prestemos atención, pero Mosterin sí tiene una formación antropológica importante. Él no solamente tiene esa formación, él es también matemático. Bueno, él falleció en 2017, pero hace mucho énfasis en lo que él llama los imponderables culturales, es decir, los elementos de la cultura que no pueden ser evaluables ni criticables desde otras culturas, porque son simplemente culturas diferentes, y el conocimiento científico. Y dice, la ciencia tiene la propiedad de trascender o de pretender trascender esos imponderables culturales de manera que es un conocimiento universal. Entonces, en el texto que leíamos, Mosterin utiliza como ejemplo el caso de Japón y de los científicos japoneses para demostrarnos cómo una sociedad con elementos culturales bastante rígidos y arraigados, como la sociedad japonesa, ha logrado combinarlos con una potenciación del campo del conocimiento científico. Potenciación suena horrible, pero bueno, con un impulso a las diferentes áreas del conocimiento científico, no solamente técnico, y de esta manera nos demuestra, ojo, la ciencia pretende o tiene la capacidad de ser universal. ¿Qué quiere decir también esto? Que en todo momento y desde toda perspectiva, el conocimiento científico debe ser el mismo. Es decir, la aceleración desde una física newtoniana, la aceleración de los cuerpos en caída en la Tierra es de 9.8 metros, no, 9.8 metros por segundo, creo que sí. No recuerdo ahora, en este momento cuál es la fórmula. Pero la idea es que bajo las mismas condiciones, aquí en Japón, hoy y mañana, todos los cuerpos deben caer siguiendo los parámetros de esta fórmula. Si hoy un lápiz cae y genera unos parámetros y mañana genera otros parámetros, yo voy a asumir, seguramente de acuerdo a mi racionalidad científica, es que mañana habrá otras condiciones, no que son las mismas condiciones. Porque si en las mismas condiciones genera parámetros diferentes, eso quiere decir que yo no estoy considerando los elementos que impulsan la aceleración del cuerpo al caer. No sé si esto quedó claro, pero pueden preguntarme ahora en unos minutos, porque pues, sé que la idea quizás no quedó tan clara. ¿Qué es lo importante en todo caso? Que tengamos claras estas 5 características de la ciencia. ¿Por qué? Porque la antropología, y es una lástima que ustedes no estén viendo paralelamente con este curso Historia de la Antropología, que es la idea en la programación,
La antropología surge en el ámbito de la academia, en el ámbito de la ciencia. De hecho, muchos antropólogos procuraron en la primera mitad del siglo XX e incluso después generar aproximaciones científicas a la cultura, generar teorías científicas de la cultura, de generar teorías antropológicas científicas. Hoy hay un gran cuestionamiento con respecto a si la antropología es ciencia o no es ciencia, o qué tipo de ciencia es, porque también tenemos, y eso seguramente ustedes lo verían en la programación de Historia de la Cultura, y pudiéramos hacer una pequeña cápsula, no sé si en un video o al final de una de estas sesiones. Hay una diferencia importante entre las ciencias que son de tipo más bien ideográficas y las que son más bien de tipo eh, eh, nomotética, ¿sí? Es diferente una ciencia que pretenda generar, o una aproximación científica que lo que pretende es generar una teoría que explique por qué las cosas son como son, y una aproximación científica que lo que pretenda es describir objetivamente cómo son las cosas. Para que tengan esto más claro, pueden utilizar como ejemplo la física. La física no se conforma con describir cómo cae este lápiz, sino que busca formular una ley que sirva para describir cómo va a caer este lápiz y cómo van a caer todos los lápices en las diferentes posiciones en el futuro, cuál va a ser su aceleración, cómo son atraídos, etc. En cambio, por ejemplo, la historia lo que hace desde una perspectiva científica también es describir procesos y explicarlos. No pretende predecir que en unas condiciones X se va a dar X cosas. Ojo, una escuela al menos de la aproximación histórica, porque, por ejemplo, el materialismo histórico sí pretendía o sí entendía que en la historia se iban a dar una serie de procesos producto de la relación dialéctica de grupos sociales, y esto impulsar revoluciones, y eso implicaba, bueno, ya lo vamos a estudiar en una de las semanas, creo que la semana 14 o 15 del curso, cuando revisemos los modelos materialistas. Pero entonces, en todo caso, la antropología, y para nosotros como antropólogos es fundamental entender estas racionalidades científicas y este funcionamiento de las racionalidades científicas. Ok, preguntas. Les pregunto si tienen preguntas. O los mareé y los cansé con toda esta explicación. Alguien me debería hablar, pero alguien que no sea Mario, que Mario ya ha hablado. Buenas tardes, profe. Hola. Profe, disculpe, yo tengo una duda con respecto a la parte de Bunge, creo, porque leí una parte donde dice que uno debe de formular teorías que puedan ser discutidas, pero que al mismo tiempo tengan sentido. Entonces, supongamos que hablamos de X teoría que puede ser discutida delante de muchas personas que tienen diferentes opiniones al respecto, pero que como tal la respuesta no es única, o sea, no es una sola, sino que hay varias, o cada persona tiene una opinión distinta. Por ejemplo, ¿qué hay más allá del cielo? Algo así. Okay. Quizás muchos científicos dirán, bueno, el cielo es infinito, yo qué sé. Y yo les podría preguntar, pero ¿cómo
tú me compruebas que el cielo es infinito. O sea, un tipo de ejemplo así, no sé si me va agarrando la onda o no sé si fue que yo me perdí. Pero la cuestión está que, o sea, dependiendo de la pregunta, siempre debe haber una respuesta. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que no hay respuesta? ¿Cómo quedamos? ¿Qué le digo yo o qué me dicen ellos a mí? Ok, chéverísimo. Bueno, en primer lugar, ciertamente, si nos vamos filosóficamente y a una profundidad a la que no queremos llegar, pero simplemente se las muestro para que estén conscientes de ella, es posible discutir el tema de la verdad, ¿sí? Ajá. Hay una pregunta que debe tener una respuesta. Ok. Si tiene una respuesta, es porque la verdad existe. Ok. Y vamos a asumir que eso es así. Vamos a asumir que el mundo, y entre comillas el mundo, algo que está ahí afuera, tal, así estemos nosotros o no, existe. Ok. Si existe, hay cosas que son y cosas que no son. En eso estamos totalmente claros. Con respecto a la infinitud, por llamarlo de alguna manera, del cielo. Yo no conozco exactamente los procedimientos utilizados por físicos y cosmógrafos para determinar el tamaño del universo. Además, cuando empezamos a hablar de cosas como el universo, comenzamos a hablar de dimensiones que para nosotros racionalmente, y cuando veamos a Kant, y recuerda, anota acá, por favor tú, cuando veamos a Kant, ¿qué relación tiene Kant con esto del universo infinito? ¿Sí? Hay cosas que no logramos concebir mentalmente. ¿En qué sentido? El espacio. El espacio o el universo tiene un límite. Según lo que yo entiendo de los físicos, sí, el universo tiene un tamaño, tiene una extensión, y de hecho no solamente tiene una extensión, es una extensión, pero que además está en expansión. Ajá, pero ¿cómo es eso de que tiene una extensión? Y es que no hay nada más allá. ¿Qué hay después? Bueno, el asunto es que después no hay después, y eso tiene que ver con las nociones del espacio que nosotros manejamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante aquí con respecto a las opiniones y las teorías? Todos podemos tener opiniones, pero que yo tenga una opinión no quiere decir que esa proposición que plantea esa opinión sea científica. ¿Qué necesito yo para que sea científica? Que haya elementos empíricos, físicos, contrastables, visibles, medibles, que me permitan sustentar o que den soporte a esa opinión. Si no, bueno, yo puedo tener una opinión, pero no es científica. Por ejemplo, ¿existe Dios? Hay quienes dirán que sí, hay quienes dirán que no, todos tenemos nuestras opiniones, hay quienes dirán todas las opiniones son válidas, hay quienes dirán no, todas las opiniones no son válidas, porque si por ejemplo yo estoy en el marco de una racionalidad, para hablar de racionalidades, y una mentalidad fundamentalista de una religión particular que niega el disenso, yo diré, no, Dios existe y Dios es así, y todos los demás lo que están es equivocados y no me importa. O son unos infieles, o son unos herejes, qué sé yo. La problemática aquí es que yo no tengo elementos empíricos, entre comillas, científicos, para opinar si Dios existe o Dios no existe. Entonces, esa no es una pregunta que pueda hacer desde la ciencia. Y esto también es bien importante. Hay cosas que la ciencia no puede evaluar, a diferencia
de esto, tenemos, por ejemplo, conflictos entre proposiciones científicas y proposiciones no científicas. Y con esto no voy a decir que una sea más válida que la otra. Por ejemplo, la evolución de las especies. Toda la discusión entre creacionistas y evolucionistas, que quizás para nosotros no parece una cosa superada, pero ojo, no es ni tan superada. Hay muchos grupos sociales en Occidente que niegan la evolución, ¿sí? Sobre todo comunidades yo no quisiera decir fundamentalistas, pero sí muy, muy tradicionalistas y que le dan un alto valor a la Biblia como fuente de verdad con respecto al origen de la tierra. No así el catolicismo, que ha cambiado su posición con respecto a la evolución. Pero bueno, lo que les iba a decir, los evolucionistas, los biólogos, sustentan su proposición de que las especies, entre comillas, evolucionan ¿en qué? En varias cosas. En primer lugar, en los restos fósiles de especies que han vivido en la Tierra una gran cantidad de años atrás y vamos viendo en el registro fósil cómo hay lo que se construye como filogenias y secuencias evolutivas que se amarran muy bien, tienen una muy buena consistencia con la clasificación que también hacen los biólogos de las especies vivas hoy en día. Ustedes han visto cómo los biólogos clasifican las especies a partir del sistema lineano y entonces tenemos mamíferos por un lado, ovíparos por otro lado. Entonces entre los mamíferos hay unas divisiones, entonces después nosotros, para ir hacia la rama en la que estamos nosotros, están los primates y entonces entre los primates ese árbol de especies, ¿sí? Esa clasificación de las especies tiene mucha consistencia con la reconstrucción que vamos haciendo a partir del registro fósil. Ambos son elementos empíricos materiales visibles y totalmente comprobables. Además, posteriormente, cuando tras el descubrimiento del ADN y las secuenciaciones de los genomas, nos vamos dando cuenta que también hay correspondencia entre el ADN de cada especie y los genomas particulares con estos árboles de clasificaciones intraespecíficos y además con las secuencias fósiles que hemos reconstruido. Entonces, vamos acumulando y acumulando y acumulando datos empíricos para sustentar una posición. En cambio, los creacionistas se apoyan no en datos empíricos, sino en un sagrado y que al ser sagrado, no terrenal que puede tener un libro cualquiera o un libro como El origen de las especies de Charles Darwin, sino es, entre comillas también, palabra divina o palabra de Dios, y a eso es a lo que le voy a hacer caso y eso es lo que sustenta mi, entre comillas, opinión. Entonces, tengo dos opiniones y yo sí creo que son opiniones, igual cuando las equiparamos, pero una está sustentada en un texto que es, ojo, de acuerdo a la creencia o a la racionalidad manejada acá, la palabra de Dios, y la otra está sustentada en datos empíricos objetivos y en todas estas características que dijimos de la racionalidad científica, es decir, la objetividad,
la consistencia, la idea de progreso, porque ha sido acumulativos los datos y nos han permitido generar una mejor idea de este proceso evolutivo, la provisionalidad también, porque ciertamente ha habido aspectos de la teoría que se han ido reformulando, y la universalidad, porque el registro fósil, la clasificación de las especies, la secuencia del genoma de los diferentes animales, sigue siendo la misma hoy, ayer, en China, en Japón, en la Patagonia y en todas partes. Entonces, cuando hablamos de una discusión científica, esto no es posible. Es decir, los elementos de sustentación de esta proposición no son científicos. Eso no quiere decir que sean menos valiosos, sino que están hablando otra lengua. Y aquí vámonos a el texto de Bronowski. Son lenguajes diferentes que no pueden dialogar entre sí. Sobre todo porque la lógica de la ciencia es que dialoga a partir de sus propias características. Entonces, esto que tú llamas diferentes opiniones, pueden ser diferentes opiniones porque están en ámbitos, unas en un ámbito científico y otras fuera del ámbito científico. Pero también podemos hablar de opiniones en el ámbito científico. Entonces, de acuerdo a estas reglas sociales de la ciencia, no deberían durar tanto en tanto los datos empíricos deberían dar una única respuesta. Deberían decir A tiene razón o B tiene razón. No A y B tienen razón en ambos sentidos. Claro, yo puedo dudar de los datos empíricos que maneja otra persona porque no los he obtenido yo, pero siempre puedo poner a prueba esos datos, y esa es una también de las características de la ciencia, que yo pueda verificar, ¿sí?, las propuestas de otros científicos e investigadores. No sé si con esto contesté un poco tu pregunta. Bueno, y con respecto al tema del universo, eso, entre físicos, ellos están bastante claros de cuáles son los elementos. Yo no los conozco, los elementos astronómicos, qué sé yo, que no son simplemente visuales o de visión simple, que les permiten, o sea, hay muchos que tienen que ver con, qué sé yo, la fórmula de la entropía y la energía que se está disipando en el universo para calcular o para proponer, ¿sí?, un tamaño del universo y una finitud o infinitud, que no vamos a poder ir allá, es verdad, no vamos a poder ir al límite del universo a medir a ver si este es el límite del universo y llegamos. Pero entendemos que podemos, igual que yo puedo medir cuál es la distancia de mi casa a la universidad a través de un GPS y la dirección, y proyecto esa distancia y nunca quizás medí la línea recta y confío en esa distancia, los físicos, a partir de estas fórmulas que en muchos casos son bastante complejas, pudiéramos profundizar en eso y buscarlo. Yo no manejo el tema, obviamente, pero podemos buscarlo si les llega a interesar. Logran calcular con aspectos como la entropía, la dispersión de energía, la luz, logran calcular cuál es la extensión del universo e incluso la antigüedad del universo. Yo creo que en el texto de Bronowski hablaba de uno de los experimentos que tenían que ver con eso, la dispersión de energía en el universo y la luz, y bueno, eso es un poquito más complejo. Yo no, la verdad no lo manejo bien. Sí, era la parte donde decía que si uno salía a la noche a ver las estrellas y todo estaba oscuro, nos podríamos dar cuenta que el espacio, el sistema solar, el universo, está en constante expansión. Expansión. Y sí, bueno, así me respondió la pregunta, pues. Ok, no sé si alguien tiene otra pregunta, algún otro comentario con respecto a este tema general de la ciencia.
Ok, si no hay más preguntas, no vamos a hacer esta sesión que fue bastante dedicada al tema, nuevamente al tema práctico. No la vamos a hacer demasiado extensa, pero sí quiero que volvamos a déjenme poner esto para yo poder ver la pantalla. Ok. Que volvamos al esquema de Bunge en la página 26. Si no lo han leído, revísenlo. No, yo sé que hay mala luz y seguramente no lo pueden leer acá en la cámara, pero revísenlo porque este esquema va a ser importante para nuestro trabajo final. Voy a aprovechar de hablarles un poco de nuestro trabajo final. Ya seguramente la semana que viene vamos a definir claramente el alcance de ese trabajo final y les voy a ir hablando de él. La idea del trabajo final es que analicemos un texto antropológico. ¿Qué texto antropológico? Bueno, una tesis de grado presentada en la Escuela de Antropología de la Universidad Central. La idea es que cada uno de ustedes analice una tesis diferente. ¿Cómo la vamos a buscar? La idea principal es que la ubiquemos a través de el repositorio de la biblioteca, que es Saber UCB. Yo no sé si ustedes lo han utilizado, y yo lo que pienso es hacer un video más o menos mostrándoles cómo ubicar tesis de grados de la escuela. Hay muchas tesis que no están en Saber UCB, hay otras que sí. Ahí vamos a ir viendo cómo la ubicamos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? En primer lugar, ubicar esa tesis, y en segundo lugar, hacer un trabajo de alguna manera deconstructivo para darnos cuenta cómo esta estructura de ciclo de investigación científica no es tan alejada de nosotros como nosotros a veces podemos entenderla. Nuestras tesis de grado, y cuando ustedes presenten su trabajo final de grado, seguramente van a estar enmarcadas en un ciclo como este, donde hay un conocimiento previo, ustedes van a plantear una pregunta y esa pregunta tendrá diferentes hipótesis, y a partir de una estrategia particular que dependerá de cada caso, ustedes van a validar o no esas hipótesis y van a generar un nuevo conocimiento. También, obviamente, en las propuestas de investigación antropológica hay muchos trabajos que son más bien de tipo descriptivo. Entonces las preguntas no son tan explícitas, así como las hipótesis no son tan explícitas. Pero vamos a darnos cuenta de que ese es el ciclo de trabajo en cualquier investigación de tipo académica influenciada por la racionalidad científica. Entonces, quienes no han leído el texto de Bunge, les recomiendo fundamentalmente revisarlo en la página 25, que da inicio a esa descripción textual, la página 26, donde está ese esquema, y la página 27, donde de alguna manera Bunge resume o sistematiza 5 recomendaciones en el desarrollo de ese ciclo, del desarrollo de ese proceso general para concretar una investigación científica. Otra cosa importantísima que la quiero reiterar acá. Se los dice, y lo dice Bunge en su texto, y después lo dice explícitamente Jesús Mosterén. Si bien podemos hablar de un modelo general, ¿sí?, de método científico, o un marco general, que es precisamente este ciclo, este proceso de
generar preguntas y respuestas, no existe un único método para conocer, ¿no? Un único método científico, ¿sí? En primer lugar, cada problema particular requiere de aproximaciones particulares de acuerdo a las condiciones materiales de lo que estamos observando. No es el mismo método técnico que utilizamos para observar el movimiento de las estrellas o de los planetas que los métodos que utilizamos para observar un hormiguero y el comportamiento de una colonia de hormigas, ¿sí? Son métodos diferentes, aunque ambos y las preguntas que podemos hacer para llegar a su respuesta podemos circunscribirlas a un ciclo general de investigación como el que propone Bunge. Entonces, esto es bien importante que lo tengan claro porque quiere decir que no hay una receta para hacer ciencia. No podemos ver la ciencia como una receta de cocina rígida. Siempre hay espacio para aproximaciones diversas y divergentes y para la creatividad y para la inventiva. Entonces, si bien la ciencia tiene unas reglas o unos parámetros básicos en su racionalidad o en su estructura para validar el conocimiento, siempre es abierta también a la creatividad. Y esto lo debemos tener sumamente presente porque muchas veces nos enfrascamos en, no, pero es que la hipótesis debe estar formulada de esta manera, en esta... Y sí, eso es verdad, pero tampoco eso es una condición sine qua non y una garantía de obtener éxito en una investigación científica. Bueno, por mi parte, creo que yo ya dije todo lo que iba a decir hoy. No sé si ustedes tienen algo más que decir. Pues como que no. Las próximas clases quiero oírlos hablar más, aunque les dé miedo escénico. Nada, simplemente entonces, cerrando esta sesión, dejo nuevamente los libros que vamos a discutir el martes de la semana que viene. Recuerden, bueno, y les dejo el enlace para que puedan ubicar la película. Recuerden que de la película, o si alguno lee la novela, no tenemos la intención de que hagan un resumen de la película o de la novela. La intención es que se den cuenta o traten de fijar su visión de antropólogos. De alguna manera vamos a decirlo así, aunque yo odie esto, pero jueguen a que son antropólogos y que están viendo por la pantalla la sociedad medieval con sus diálogos, sus contradicciones y sus preguntas e identifiquen cuáles son los elementos que validan o que les permiten a los actores o a los actores validar sus creencias. Esa es la instrucción para la película. Y bueno, el texto de Dussel sí hacer una revisión general de cuál es la idea y qué es lo que se está proponiendo. Bueno, eso es todo. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Profe. Dígame. Ajá,
la película que está mencionando, de que se va a pasar a un link o un enlace por el canal. Sí, señor. Ok. Y con respecto a todo lo que se discutió, eso me aclaró muchas dudas que tenía antes. Perfecto, me alegro. Igual, miren, la película, yo les voy a pasar el link, que yo lo vi hace un rato, que estaba la película completa. Sin embargo, bueno, la versión que les estoy pasando está en español. Si alguno de ustedes prefiere hablar, o sea, alguno de ustedes habla en inglés y prefiere verla en inglés, busque, pues va a ver cuál es la película, quién es el autor y la puede buscar por los otros medios. Esa película está en todas esas plataformas de películas pirateadas o no pirateadas que ustedes conocen y que yo no le voy a hacer propaganda acá para que no me vayan a decir que estoy promoviendo la piratería. Bueno, entonces estamos listos, que estén muy bien. Hablamos la semana que viene.